anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes de NS Radio y Radio Católica Mundial. Soy la hermana Natalia Bernal del equipo de NS Argentina y estoy muy feliz de estar nuevamente con todos ustedes en este programa de Solo el Amor Crea para transmitir enseñanzas sobre la vida, la familia, el amor y también esas verdades fundamentales de nuestra fe católica a todos los que están en contacto con nosotros. Y un saludo también muy especial a nuestro operador técnico desde Alabama, Jorge Graña, y a la hermana Ofelia Mesa, que nos acompaña aquí desde Buenos Aires. Bueno, y hoy otra vez profundizando en estas insondables fuentes de nuestro querido Papa Benedicto XVI y con el profesor José Arturo Cuarrachino, que está aquí al pie del cañón, no nos abandona y estamos siguiendo sus enseñanzas para leer y releer estos textos fundamentales, bases del cardenal Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, un hombre que realmente nos sigue enseñando muchísimo y, como decíamos ahora antes de empezar el programa, diríamos que es el último doctor de la Iglesia, un doctor de nuestros tiempos y al que tenemos que seguir como maestro. Bueno, profesor, bienvenido una vez más a este programa y muchas gracias de antemano por acompañarnos. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Muy contento cuando puedo concurrir. Y le contaba también al profesor y a los oyentes que no se conectaron hace 8 días en nuestro programa, que el programa anterior lo dedicamos a recordar la figura de Santo Tomás Moro, un hombre también que tuvo una participación muy importante en la vida política de su tiempo en Inglaterra y que sigue siendo hoy en día un ejemplo para nosotros de defensa, coherencia de la fe, mártir de la conciencia. Y también un poco a propósito de Santo Tomás Moro y de este ejemplo de coherencia moral que nos dio, pues hoy queremos comentar un texto muy importante de Benedicto XVI, bueno, siendo cardenal, escribió este texto que se llama Conciencia y Verdad. Es un texto que realmente, bueno, yo lo conocí hace varios años y nunca me canso de releerlo, de estudiarlo, de meditarlo. Y es un texto también, yo creo que ha iluminado mucho la vida del pontificado de Benedicto XVI, ¿no? Es un tema, podríamos decir, de la conciencia y de la verdad que nunca lo abandonó. En estos programas hemos estado conversando especialmente sobre textos, artículos, encíclicas, documentos ya magisteriales que él escribió enfocado un poco al tema de la caridad, porque este programa se llama Solo el Amor Crea y quisimos hacer este homenaje a Benedicto XVI pensando que ciertamente la caridad ha sido un tema eje que ha acompañado su sacerdocio, su magisterio, y hemos comentado varios artículos, pero de la mano de este término caridad, ágape, pues hay otro término que nunca abandonó Benedicto XVI y fue el tema de la verdad, ¿no? De hecho, pues está también Caritas in Veritate, la caridad en la verdad, que es este documento que está más enfocado a la doctrina social de la Iglesia, pero digamos que son dos términos para él casi que inseparables. Por eso, bueno, ha sido un poco larga mi introducción, profesor, pero creo que son temas muy, muy importantes y por eso hemos querido hoy comentar este artículo Conciencia y Verdad. Yo no estaba muy segura en qué año fue escrito, pero creo que fue publicado en el año 2006. Sí, se empezó a difundir el texto original, creo que es una conferencia del año 1990, pero se empezó a difundir. Y como usted bien dice, el tema de la verdad es un tema fundamental en la vida sacerdotal de Ratzinger, ¿no? Con lo cual incluye, digamos, la práctica litúrgica, pero además la enseñanza, ¿no? Y cuando él es nombrado por primera vez obispo, que en realidad es nombrado arzobispo por Pablo VI, año 77, de Múnich, o sea, salta de profesor a universitario a arzobispo, nada menos. No le dio un obispado, sino un arzobispado, y el de Múnich.
católico por excelencia en Alemania, y él elige un lema sacerdotal, episcopal, perdón, ¿no? Que agrega en su escudo, cooperador en la verdad. Y hay en una entrevista él cuenta cómo llegó a elegir ese lema como signo distintivo desde su, digamos, de su apostolado sacerdotal, ¿no? Porque dice, la verdad es un concepto fuerte porque suena como algo de pretensión absoluta, dice, pero explica por qué llega a eso, y él se pone ese título que lo acompañó toda su vida, de cooperador o colaborador de la verdad, ¿no? Pues la verdad es aquello a lo cual todo cristiano, todo creyente, desde el primero hasta el último, tiene que vivir al servicio, ¿no? Y es un tema así capital. Cuando él termina, digamos, en su magisterio, resalta el concepto del amor, en realidad es una traducción que él ha hecho de la verdad, ¿no? Del mismo Cristo, como la palabra, ¿no? El logos, del cual habla el Evangelio de San Juan. El logos es amor, ¿no? Y la verdad es amor, ¿no? No es un concepto meramente intelectual, ¿no? Sino que es un concepto vivo, ¿no? Que abarca toda la vida del hombre, ¿no? Y digamos, es una forma de hablar de la verdad, es llamarla también amor, ¿no? En esta visión de Ratzinger Benedicto. Exacto. Bueno, pues profesor, me llama la atención también, como intentando introducir a nuestros oyentes en este artículo, otro artículo que nosotros hemos leído un poco para este programa, y es el elogio del cardenal Newman, que creo que es la introducción o el prefacio a un libro que escribe también Joseph Ratzinger. Y él decía, bueno, cuenta un poco la historia de su acercamiento al cardenal Newman, ya santo, y pues empieza hablando un poco de esas épocas de estudio de teología en el seminario de Freising, después de la Segunda Guerra Mundial, en la que obviamente han experimentado, y él en carne propia, la pretensión de un partido totalitario que se entiende a sí mismo como la plenitud de la historia y que niega la conciencia individual. Y empieza como con una frase que se le ha quedado a él marcada y que le ha impactado mucho, y es un poco también lo que va a venir a comentar en Conciencia y Verdad, y es la frase que pronuncia uno de los líderes del partido nazista, ¿no? Yo no tengo conciencia, mi conciencia es Adolf Hitler. ¿Cómo podemos explicar un poco ese impacto que ha quedado, ¿no?, marcado en la mente de Joseph Ratzinger en ese momento, estudiante de teología, y también cómo entra a su vida John Henry Newman, un hombre que trabaja tanto por la verdad? Sí, bueno, esa experiencia que usted dice de Ratzinger en su juventud, adolescencia, juventud y los primeros años después del seminarista, vive bajo el régimen del nazismo en Alemania y experimenta esa, digamos, la brutalidad, ¿no? O la fuerza bruta de esa frase, yo no tengo conciencia, mi conciencia es ¿no?, Adolf Hitler. Y él, cuando se encuentra con el cardenal Newman, ¿no?, digamos, leyéndolo, el cardenal Newman es, recordemos, para los que no saben, él era sacerdote anglicano, ¿no?, del siglo XIX, fundador de un famoso movimiento en Inglaterra que se llamó el movimiento de Oxford, ¿no?, intelectuales ingleses que formaron en el siglo XIX un movimiento. Y este hombre, digamos, como buen anglicano, era bastante hostil al catolicismo, ¿no? Pero empieza un proceso de conversión, llega a ser santo, ¿no? Tan fuerte es ese proceso que la Iglesia hace unos años lo elevó a los altares, ¿no? Empieza ese proceso de conversión, y a partir del tema de la conciencia, ¿no? Y él dice que cardenal Newman, en algunos de sus escritos, llega a la fe, digamos, como un convencimiento individual, ¿no? Y esto es algo que le impactó mucho a Ratzinger, justamente en una época en la cual en Europa, ¿no?, en el siglo XX, con esa experiencia de totalitarias, la personalidad individual
quedaba completamente anulada, no solo por ejemplo en el nazismo, sino también ya antes, ya estaba viviendo Europa con muchísima fuerza y brutalidad el sistema totalitario marxista, ¿no? Que también es anulador de la personalidad individual. Y Ratzinger, bueno, comenta que se introduce en la lectura de este libro porque a él le importa muchísimo llegar. Es un hombre de fe, Ratzinger, ¿no? Eso, no hace falta decirlo. Pero lo que ha hecho durante toda su vida es, incluso como papa, lo que él le ha ocupado, mucho preocupado, era ver de qué manera la fe cristiana no solo es un mensaje para propio, sino que también es un mensaje para todo el mundo, ¿no? Al mundo no cristiano, digamos. Y eso se logra, dice él, a través del convencimiento y de la persuasión por medio de la razón, ¿no? Por eso él tiene una fortísima formación filosófica y metafísica, ¿no? Que se ve clarísimo en toda su producción intelectual como sacerdote y cardenal, como arzobispo y cardenal, donde es un esfuerzo constante de mostrar que la fe cristiana es, si bien es cierto que es suprarracional, no es antirracional, pero además es una fe que tiene su razonabilidad, no solo es racional, pero en el sentido de, no como se puede entender que es una racionalidad científica, ¿no? Que es, pero más bien en el sentido de que al que no conoce el cristianismo se lo puede acercar a través de mostrándole las facetas razonables de lo que propone la fe cristiana, ¿no? Por eso a él le impactó muchísimo el cardenal Newman, porque el proceso de cardenal Newman es paradigmático en este sentido, ¿no? Un hombre que tenía una fe muy fija, muy anclada en la doctrina anglicana, profundamente anticatólica, pero que por evolución personal interior se va acercando a la fe a través del dogma. Es muy, muy, muy llamativo eso, ¿no? Es decir, en realidad en general el proceso de que uno se acerca a la fe a través del testimonio vital y después va al dogma para sostenerse. El cardenal Newman es justamente desde el dogma católico donde él empieza a encontrar todo esto que después Ratzinger va a calificar de características razonables, ¿no? De lo que propone la fe cristiana, que no es antirracional, no es antinatural, es justamente sublimación de lo racional, sublimación de lo natural. Si no, no se puede, por eso después dice Ratzinger, ¿no? Si no mostramos la faz racional del cristianismo, es imposible predicarlo después como verdad, ¿no? Por eso es todo este esfuerzo y por eso fue el impacto en su juventud del cardenal Newman, ¿no? Porque es una preocupación similar que él tuvo en el siglo XX como había tenido Newman en el siglo XIX, ¿no? Y todo esto también es el preámbulo, y lo que usted dice lo motiva y lo hace decir como con esta fuerza la necesidad de predicar el Evangelio, de llevarlo a otros pueblos, de hablar al que no es católico, de hablarle con ese convencimiento de que estamos en la verdad, ¿no? No por algo como soberbio no, sino con esa actitud de que es nuestro deber, ¿no? Y me llama mucho la atención porque él comienza este artículo también justamente comentando una opinión de un anciano colega suyo que decía que opinaba, ¿no? En una discusión que habían tenido, que daba gracias a Dios por haber concedido a tantos hombres la posibilidad de ser no creyentes en buena conciencia. Si se les hubieran abierto los ojos y se hubieran hecho creyentes, no habrían sido capaces en un mundo como el nuestro de llevar el peso de la fe y sus deberes morales. Y esto a Joseph Ratzinger le da un cimbronazo muy fuerte y dice, me turbó, ¿no? No tanto el que hablara como
de esta afirmación, la idea de una conciencia errónea concedida por Dios mismo para poder salvar con esta estratagema a los hombres, sino la concepción de que la fe es un peso difícil de sobrellevar y que solo pueden soportarlo naturalezas particularmente fuertes, casi como una forma de castigo, que era totalmente contrario a su visión de esa racionabilidad de la fe y que la podemos compartir, la podemos predicar, podemos evangelizar y es nuestro deber, ¿no? O sea, esto lo marca y él empieza ahí a desarrollar pues toda su idea sobre la necesidad de hablar en claro cuál es la conciencia de la que estamos hablando, ¿no? Claro, porque la fe cristiana, digamos, no nos olvidemos, nace en un mundo que no es ateo, es un mundo pagano, ¿no? Hiperreligioso, el mundo antiguo, ¿no? No es que no había fe en Grecia, en Roma, ¿no? En los pueblos de Oriente, había fe. Lo distintivo del cristianismo es que estos pueblos creían en los dioses, ¿no? No en un solo Dios. Ya la novedad que introduce la fe judía 1000 años antes de Cristo, un poquito menos, es el hecho de hablar de un único Dios, ¿no? Pero la creencia religiosa en los pueblos en la antigüedad es muy fuerte. Lo distintivo del cristianismo no solo que recoge esta herencia del judaísmo, de un único Dios, sino que además habla de la encarnación de Dios, ¿no? que es el gran escándalo, y su muerte en la cruz. Y durante los primeros siglos la fe cristiana se va predicando, aprovechando digamos, este contexto cultural, ¿no? Religioso pagano. Pagano no en el sentido, no es ateo, el pagano es aquel que cree demasiado en lo divino, ¿no? Que los árboles tienen vida, que son, ¿no? Pueden decidir cosas, que los astros deciden, ¿no? Cosas. Eso es el pagano, ¿no? El que adora cualquier elemento de la naturaleza que se le presenta, ¿no? El ateo es el que no cree. El mundo antiguo es pagano, no es ateo. Por eso el cristianismo en los primeros siglos se va a dedicar, y sobre todo tener el modelo, ¿no? Estos días lo vamos a celebrar, ¿no? Mañana creo que es, ¿no? San Pedro y San Pablo, el apóstol de los gentiles, ¿no? El que lleva el evangelio fuera del mundo siendo judío, fuera del mundo judío, y que aprovecha los elementos que encuentra a su paso. Está en los Hechos de los Apóstoles, el discurso de San Pablo en Atenas, ¿no? Que no sabe cómo hablar a los atenienses y se encuentra con un altar al Dios desconocido, y dice, bueno, y entra por ahí, ¿no? Les voy a hablar de este Dios que ustedes no conocen. Y va todo bien hasta que habla que Dios resucita, muere y resucita. Y ahí dice todo el mundo, mañana volvemos, ¿no? Otro día te escucharemos. Razón, sí, claro, ya es un loco. Pero justamente hay que leer ese texto, porque San Pablo entra por ahí, no entra con una novedad que nadie conoce, o nadie sabe de qué es, y aprovechando un elemento que está en la naturaleza humana, que es el elemento, lo que llaman después algún teólogo contemporáneo, el elemento religioso, ¿no? Y el cristianismo es esto, por eso acuñó durante su desarrollo en la Edad Media dos frases muy, muy famosas, ¿no? La gracia supone la naturaleza, ¿sí? O sea, no se puede ser bruto, ignorante para ser creyente, es bastante difícil. Y la otra frase es esto de que, en relación con esta, ¿no? Que la filosofía es sierva o ayudante de la teología, ¿no? Es más, en los primeros siglos, si vamos a ver la historia, nos vamos a encontrar que los grandes padres de la Iglesia, ¿no? Los que pusieron los cimientos de la fe católica en el mundo después de los apóstoles, eran todos eruditos y formados, ¿no? Y con esta erudición predican, como usted bien dijo recién, la fe cristiana, ¿no? Mostrando cómo en la naturaleza humana y en la historia humana todas esas expectativas espirituales, religiosas de la humanidad encuentran su sentido último y su cumplimiento, ¿no? Su consumación en la fe católica, ¿no? Entonces por eso es importante, digamos,
este conocimiento, ¿no?, de la naturaleza humana, este partir de la conciencia individual, ¿sí?, porque pero no una conciencia individual atómica, aislada, ¿eh?, una conciencia individual que en la fe cristiana es un nosotros, ¿no? Dios nos llama a Jesucristo, ¿no?, o Dios en Jesucristo nos llama a todos a la fe personal, pero esa fe personal es una fe colectiva, lo hace generalmente a través de la vida de la comunidad, ¿no? Ahí es donde nosotros escuchamos, ¿no?, el mensaje evangélico, vemos la celebración, y lo hace en una dimensión que tenía el ser humano, ¿no?, que es esta dimensión del individuo, pero que no es individuo como lo podemos entender en el sentido moderno, sino que es un individuo que es comunitario. Fíjense que en la antigüedad todas personas se identificaban, en los primeros momentos era por su nombre personal específico y su origen, de dónde venía, ¿no? Los primeros filósofos en la antigüedad, la manera es Heráclito de Éfeso, Parménides de Elea, ¿no?, Empédocles, un famoso filósofo antiguo presocrático, de Agrigento, ¿no? Y en el mundo semita lo vemos que como no había identidad territorial, el segundo nombre siempre es hijo de, ¿no?, el ben arameo, el bin en árabe, ¿no?, que en algunos pueblos, por ejemplo en el mundo eslavo también se conserva esa tradición, ¿no? El primer nombre que te identifica como individuo y el segundo nombre suele ser un patronímico, ¿no?, hijo de quien viene, ¿no? Y entonces en la fe cristiana está esto, digamos, es un llamamiento, ¿no?, es de Dios en Jesucristo, es un llamado personal, individual, pero que ese yo es un yo que se entiende en comunidad, ¿no? No es el individuo moderno, eso es... Y contra eso es lo que combate o es lo que quiere superar constantemente Ratzinger, ¿no?, esta mentalidad moderna del individuo atómico, ¿no?, sin comunidad, ¿no? Por eso el tema también tiene que ver eso de la conciencia, ¿no?, que la conciencia en sentido último está llamada a conocer la verdad, ¿no?, una realidad que es superior a nosotros, nos supera, que en definitiva, ¿no?, es Dios, ¿no? Y es justamente lo que comenta también Joseph Ratzinger en este artículo, que el error en el que puede caer el hombre, y es justamente en convertir esa conciencia en un cascarón de la subjetividad en el que el hombre se puede esconder huyendo de la realidad, ¿no?, en cuanto se deslinda de esta referencia a la verdad, ¿no? Y es lo que caemos en una conciencia subjetiva en la que cada uno tiene su propia conciencia y si obró en conciencia, entonces está justificado todo, cualquier cosa, y creo que en eso pues este artículo y estas reflexiones de Joseph Ratzinger pues son muy actuales para nosotros, pero antes de continuar vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos con este apasionante tema. Estás escuchando Solo el amor crea, un programa del equipo NSE Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. ¿Quieres participar en el programa ahora mismo? Mándanos tu mensaje de texto o de voz al número de WhatsApp 54 911 4093 9575 54 911 4093 9575. Y continuamos en este programa de Solo el amor crea, comentando este legado de Benedicto XVI, y hoy continuamos con el profesor José Arturo Cuarrachino, y hoy comentando especialmente el tema de conciencia y verdad, un artículo que escribió Joseph Ratzinger siendo ya cardenal y que nos da muchas luces para el contexto actual, social, político, personal, familiar, sobre este tema de la conciencia y la verdad.
Y comentábamos, profesor, este ejemplo, bueno, más bien esta opinión que escuchó el cardenal Joseph Ratzinger en los comienzos de su vida académica de un anciano contemporáneo suyo, que decía que digamos que se sentía interesado por la situación del cristianismo en nuestro tiempo, y opinaba en una discusión que daba gracias a Dios por haber concedido a tantos hombres la posibilidad de ser no creyentes en buena conciencia, y de aquí empieza el cardenal a desarrollar toda una argumentación intentando explicar por qué esta frase, este argumento, esta postura es totalmente equivocada, porque en esta línea nosotros podemos caer en lo que él va a llamar una conciencia errónea. Parece que nos tranquiliza, ¿no? O sea, vivir de buena conciencia, pero sin ser católicos, sin ser creyentes, y cada uno, digamos, en su buena conciencia, que sería esa conciencia errónea. Más adelante viene él a comentar: la identificación de la conciencia con el conocimiento superficial, es decir, la reducción del hombre a su subjetividad, no libera en absoluto, sino que esclaviza. Nos hace totalmente dependientes de las opiniones dominantes, a las que incluso va rebajando de nivel día tras día. Y creo que este es el núcleo de lo que estas enseñanzas tienen que ser otra vez releídas, meditadas, profundizadas para nuestros tiempos, unos tiempos en los que parece que lo que se legisla pues ya es el bien. Y hablamos del aborto, de la eutanasia, y hemos comentado también el ejemplo de Santo Tomás Moro, de John Henry Newman, hombres realmente coherentes, que uno desde la fe pues siempre se mantuvo firme a pesar del contexto político que todo el mundo se le venía encima. Y el ejemplo que hemos puesto de John Henry Newman, ¿no? Que desde esa visión del anglicanismo, pero con esa apertura a la verdad y buscando fundamentar todos sus conocimientos con el dogma, pues se fue acercando al catolicismo hasta convertirse al catolicismo, y que hoy lo podemos tener como santo. Claro, acá hay que tener en cuenta, en el siglo XVII hay una importantísima figura en la filosofía, que es René Descartes, el filósofo francés católico, que se encuentra viviendo en el siglo XVII. Es un mundo en el cual ya es un mundo, como lo llamarías hoy, lo llamarían multicultural, ¿no? Europa ya ha conocido otras regiones, ha llegado a otros mundos, otra cultura. Se encuentra con un mundo extraño en África, ¿no? En América, con los indígenas. Y Descartes, como buen católico, dice, pero ¿cómo llevamos la verdad, que Dios existe y que el alma humana es inmortal, a estos mundos que no son, eso lo sabemos nosotros porque venimos de nuestra tradición europea, ¿no? Y él hace todo un proceso, está en un famoso libro que son las Meditaciones Metafísicas. Él trata de demostrar justamente esto, ¿no? Que la existencia de Dios y del alma humana, sancionadas por el Concilio de Trento, dice en su prefacio de esa obra, son las verdades más evidentes de todas, ¿no? Y inaugura un camino que, digamos, después se complica y desemboca en esto que usted describe. Porque hasta la época de Descartes, vayamos a las grandes obras de teología en la Edad Media, ¿no? Las famosas sumas teológicas, que, digamos, lo mismo pasaba en las religiones no cristianas. Se empieza a hablar de Dios, después se habla del mundo y después se habla del hombre, ¿no? La estructura de la suma teológica es justamente, ¿no?, en tres partes. Primero la parte que habla de Dios, la segunda parte habla del mundo, y la tercera parte de Dios que se hace hombre, ¿no? Es una, digamos, como va a decir un filósofo alemán, hay toda una metafísica, ¿no?, toda una concepción que es subjetiva, o sea, es una concepción que parte de la existencia real del sujeto. Dios es un sujeto, es el sujeto máximo. Todas las cosas son sujetos, eso lo aprendimos en la gramática, ¿no? Cuando se estudiaba gramática. En una oración tenemos sujeto y predicado, y la casa es sujeto, pero es una cosa, pero es porque es esa concepción antigua, ¿no? Sujeto en el sentido
tradicionales era aquello que está sustentando una realidad, el subjectum, lo que está puesto abajo, que sostiene una realidad que la conocemos a través de sus características, ¿no? Y el nombre resume esa base con sus características, ¿no? Descartes inaugura un camino inverso y lo vemos en las meditaciones metafísicas. La verdad más evidente todo con ese famoso método de la duda metódica, ¿no? Todo puede ser puesto en duda, menos que estoy dudando, ¿no? La verdad más evidente, primera, en el punto de vista del conocimiento. Y a partir de que, y tiene esa famosa frase, ¿no?, que todos conocemos, de pienso, luego existo, ¿no? Dudo porque pienso, entonces existo. Entonces, si todo puede ser puesto en duda, porque todo puede ser fantasía, dice Descartes, lo que es indudable, aunque yo me engañe, que estoy pensando. Entonces surge esto del famoso sujeto, el ser humano sujeto pensante, ¿no? Con el riesgo de que es un sujeto que no tiene cuerpo. Eso lo ha puesto en duda Descartes. Lo que es un intelecto puro. Pero a partir de ese primer momento, después Descartes pasa a un segundo punto a mostrar que Dios existe, porque como soy imperfecto, no puedo pensar la perfección en la cual pienso cuando pienso a Dios. Entonces esa realidad tiene que estar puesta en mí por esa presencia superior, y a partir de ahí prueba que también el mundo es real, ¿no? Porque es un mundo creado por Dios. O sea, en vez de partir de Dios, el mundo y el hombre, Descartes inaugura un proceso metafísico en el cual es el yo, Dios y el mundo, ¿no? Y acá empieza una experiencia que incluso ya la vivimos hoy, ¿no? No sabemos hablar de lo que es. Hablamos de lo que a mí me parece, lo que yo creo, ¿no? Y incluso en discusiones, a veces hablamos de, no, pero para mí, para vos es esto, para mí, y perdemos de vista, o estamos metidos en esta experiencia moderna que es partir desde mi visión individual, ¿no? Cosa que no tenía en el mundo antiguo ni en el mundo medieval. Partimos de lo que es y a partir de ahí podemos reflexionar y decir un montón de cosas, ¿no? Y cuando esta experiencia, aunque sea creyente, parte de lo que yo creo, de lo que yo conozco, lo que yo siento, lo que para mí, lo que yo entiendo está bien, lo que no entiendo, y bueno, lo voy dejando de lado, ¿no? Porque el principio no es la verdad que es, o el ser que es, sino lo que yo percibo, siento, creo. Cuando esta conciencia individual pierde la dimensión religiosa, y entra en todos estos problemas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la legitimidad de lo que conozco? ¿Por qué lo que yo pienso sobre algo tiene que ser compartido por otro? Empieza después la experiencia donde empieza la relativización de las cosas, ¿no? De las concepciones, de la verdad. Para mí esto está bien, entonces hay que buscar un consenso. Ya no hablamos de la verdad respetando la realidad tal cual es, sino si establecemos un consenso, sobre todo en el plano ético, ¿no? Cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que organizar una sociedad, pero ya no sobre un fundamento irreductible e indubitable, sino sobre nociones básicas que compartimos, ¿no? Empieza todo este proceso y donde la vida humana se empieza a perder calidad, ¿no? Porque acá lo fundamental es, y lo estamos viviendo también a veces en algunas experiencias, ¿no?, eclesiales, ¿no?, donde acá lo que importa es lo que yo pienso, que es lo que ahora, ¿no?, lo que discierne, lo que me dice el Espíritu, pero, ¿y dónde está Cristo acá, no? ¿Dónde está la memoria de la Iglesia, la tradición, ¿no? Entonces no, tenemos que acomodarnos a lo que el mundo... Es cierto, la fe cristiana... Lo vemos en Ratzinger, ¿no? Tiene que insertarse en el mundo y tiene que llevar al mundo a Dios, ¿no? Pero tiene que ser una forma, como dicen creo que es el capítulo 16 en el Evangelio de San Juan, ¿no? Cuando Cristo reza la famosa oración sacerdotal, antes de la pasión, ¿no? Padre, te pido por estos que me has confiado. No te digo que los separes del mundo, sino que los protejas del maligno, ¿no? O sea, hay que estar en el mundo sin ser del mundo, ¿no? Ese es el desafío de toda fe cristiana, ¿no? No podemos estar encerrados, aislados del mundo, tenemos que estar en el mundo sin ser del mundo. Entonces hay un riesgo, ¿no?, que uno también para que el mundo te entienda y te crea,
las verdades más complicadas, ¿no?, las dejás de lado y buscás el consenso, ¿no?, que tiene que ver con toda esta pérdida de la objetividad de la conciencia, porque la conciencia, en último sentido, y en el sentido, digamos, filosófico, metafísico, no cristiano, conciencia es saber de algo que no soy yo. Es un conocimiento consumado, eso es la conciencia, no la simple percepción de que algo existe, algo es, sino de la aprehensión o la captación de lo que algo es, ¿no?, que primero se me manifiesta a los sentidos. Y entonces se ha perdido esta dimensión, que es lo que quiso a lo largo de su vida sostener Ratzinger, que la conciencia es una conciencia de una realidad y de algo que nos trasciende, ¿no?, que es para el mundo no creyente, digamos, cristiano, es la verdad que, traducida en lenguaje teológico, ¿no?, para nosotros la verdad esta es la verdad última, que es Dios, ¿no? Y entonces por eso estamos digamos, viviendo esta disociación que ya se abre camino en Descartes, de la que también hoy estamos sufriendo, ¿no?, muy fuerte, en el mundo ni que hablar, ¿no?, pero fuera del mundo también. Hoy vemos lo que se está tratando de hacer en el mundo, ¿no?, por parte de los enemigos de Dios y de la raza humana, ¿no? Ordenar el mundo de tal manera que no tiene nada que ver con lo que las cosas son, sino con lo que se pretende que sean, ¿no? Y está esta locura, ya lo hemos hablado en algún otro programa, ¿no?, del transhumanismo, hacer del ser humano una síntesis y una simbiosis con la tecnología, ¿no?, que ya se está experimentando, ¿no?, y muy complicado, ¿no?, borrar la memoria espiritual de la humanidad para, mediante un chip o una serie de chips insertados en el ser humano, poder conocer sus sentimientos, poder conocer captar, ¿no?, sus pensamientos, después inducirlos, ¿no? Fíjense como en un celular, en una computadora, uno se pone en un buscador, buscar un tema, y a los 5 minutos ya le caen propaganda de eso que uno está buscando, que no lo ha pedido, pero empiezan a aparecerle en el aparato propio, ¿no?, esto que ya están conociendo a veces más de lo que de nosotros, que lo que nosotros sabemos de nosotros mismos, ¿no? Bueno, y están tratando de llegar, digamos, a cosas todavía más, no solo a través de una computadora, sino directamente la computadora insertada, lo ha dicho Bill Gates, ¿no?, en un implante humano, en un chip, y la locura de llegar a ser el ser humano un ser eterno, ¿no? El año 2045 el hombre será inmortal, ¿no? Ya está dicho esto, no es que nosotros estamos fabulando, ¿no? Y este es el mundo, digamos, ¿no? Un mundo sin Dios termina en es una locura, ¿no? Porque es un mundo que además naturaliza, ¿no?, la eutanasia, naturaliza el aborto, naturaliza la deformación, o sea, ya el ser humano no es ni varón ni mujer, es lo que pretende que sea. La autopercepción, ¿no?, que es Descartes llevado al extremo. Yo no soy quien soy, lo que soy, sino lo que yo creo que soy, ¿no? Y después toda una manipulación del lenguaje, que es digamos, invento nominales, ¿no?, que hay múltiples géneros en el ser humano, lo cual no tiene ningún sustento científico incluso, ¿no? Pretende ser científico y es lo más científico que hay, porque es un invento, no tiene ningún dato de la realidad que lo corrobore, ¿no? E incluso cuando quiere definirse tiene que recurrir, ¿no?, o sos varón o sos mujer. No, soy trans. ¿Y qué es trans? Y soy un hombre que se cree mujer. ¿Me estás hablando de lo claro, sos un hombre que se cree mujer. O sea, no me decís nada nuevo. Me estás diciendo, en todo caso, lo que vos crees. Y ya salimos del mundo de la realidad para entrar al mundo de la fantasía, ¿no? Este es el gran drama que vio, ¿no?, yo creo que en sus orígenes, lo que estaba empezando a hacer esta experiencia que hoy estamos viviendo, ¿no?, con toda
con toda crudeza, ¿no? Bueno, profesor, nos quedamos casi mudos con este repaso histórico tan importante para saber cómo hemos llegado al punto en el que estamos. Y antes de hacer una breve pausa musical, yo termino con una frase preciosa de Ratzinger en este escrito: lo específico del hombre en cuanto hombre consiste en su interrogarse, no sobre el poder, sino sobre el deber, en abrirse a la voz de la verdad y de sus exigencias. En mi opinión, este fue el contenido último de la investigación socrática, hablando de Sócrates, y este es también el sentido más profundo del testimonio de todos los mártires. Atestiguan la capacidad de verdad del hombre como límite de todo poder y garantía de su semejanza divina. El testimonio de los mártires sobre ese deber, esa búsqueda de la verdad y sus exigencias que nos interpela a cada uno de nosotros. Nos vamos con una breve pausa musical y enseguida regresamos. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al correo nsargentina@nsradio.com. Para participar en el programa con sus consultas o comentarios, marque los siguientes números telefónicos, gratuitamente desde Estados Unidos o Puerto Rico: 1-866-398-6377. Si llama desde otro país, marque el código internacional y el número 1-205-271-2976. Deseos de mi corazón en su
Y continuamos en este programa de Solo el Amor Crea, en un homenaje a Benedicto XVI, y hoy hablando de un tema fundamental que fue también conductor de todos los escritos, de toda la producción académica de Joseph Ratzinger y también Benedicto XVI ya como Papa, que es el tema de la conciencia y la verdad. Hemos hablado ya en anteriores programas de la importancia de este término de la caridad, pero siempre unido a la verdad. Y estamos con el profesor Cuarrachino comentando este artículo de Conciencia y Verdad que se publicó en el año 2006, pero que, como el profesor decía, es de los años 90, escrito por Joseph Ratzinger. Y bueno, aquí también en este artículo hay una pregunta interesante y es: ¿hay contraposición entre autoridad y subjetividad? Y está recordando Joseph Ratzinger en la carta al duque de Norfolk una frase: si yo tuviera que llevar a la religión un brindis después de una comida, lo que no es muy oportuno hacer, desde luego, brindaría por el Papa, pero antes por la conciencia y después por el Papa. Es un tema muy importante y lo comentábamos antes de irnos a la pausa. Lo específico del hombre en cuanto a hombre consiste en su interrogarse, no sobre el poder, sino sobre el deber, en abrirse a la voz de la verdad y de sus exigencias, y que es lo propio del testimonio, del testigo, de los mártires, ¿no? Esa apertura a la verdad, al deber. Entonces, bueno, pienso que aquí hay un punto muy importante y, bueno, también veíamos hacia el final de este artículo otra frase muy importante que, bueno, ya con estas dejo la palabra y el micrófono al profesor porque ya nos quedan casi 9 minutos. Y dice: el significado auténtico de la autoridad doctrinal del Papa consiste en el hecho de que él es el garante de la memoria. El Papa no impone desde fuera, sino que desarrolla la memoria cristiana y la defiende, ¿no? O sea, como este articular, ciertamente, que es de grandes hombres, la autoridad y la verdad, ¿no? Pero poner todo en su lugar. Sí, yo estaba pensando cuando estuvo leyendo usted antes esta frase, la otra vez me llegó por estos grupos de WhatsApp unas reflexiones hermosas, no tiene autor. Dice que cuando Dios creó las cosas, dijo que, bueno, que hay en las aguas que haya peces, y creó peces, ¿no? Que en la tierra y haya hierba y hayan animales, los creó. Dice, pero cuando creó al hombre dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿no? O sea, ya no había una realidad externa de Dios. El ser humano surge del mismo Dios, ¿no? Del mismo ser de Dios, no como la naturaleza que surge de una orden o de la palabra de Dios que creadora, ¿no? Y esta reflexión dice: cuando uno saca al pez del agua se muere, o sea, lo saca de su hábitat natural. Cuando uno saca a un animal, lo pone en un desierto donde no hay alimento, se muere de hambre. Y al ser humano, cuando uno le saca a Dios de su vida, se muere, ¿no? Y lo quería relacionar esto con el mandato original. Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Y Dios creó, dice el texto, a nuestra imagen y semejanza, y les dijo: crezcan y multiplíquense, dominen la tierra, ¿no? La primera palabra de Dios a su criatura, ¿no?, más perfecta, que es el ser humano, son deberes, como usted mencionó recién. Este texto que dice: la pregunta última del ser humano no es sobre el poder, qué puedo hacer, sino sobre el deber, ¿no? ¿A qué estoy llamado? Tiene que ver creo que con esto. En la vida humana solo se pueden exigir derechos cuando se está cumpliendo un deber. Cuando no hay un deber que se cumple, no se puede exigir derechos, ya eso es una arbitrariedad, ¿no? Eso no tiene nada que ver, no lo puede fundamentar o no justificar, ¿no? Y toda la vida del ser humano es esto, ¿no? No es vivir como uno quiere, ¿no?, sino cumplir aquello con lo cual está mandado, ¿no? Ahí entra en juego la conciencia, ¿no? Saber quién soy, por qué existo, para qué Dios me mandó al mundo, cuál es el sentido de mi vida, ¿no? Cuál es el sentido de la existencia, y en una dimensión que es una dimensión
como dijimos antes, ¿no? Yo no soy yo solo. Desde el momento que uno viene al mundo, viene con toda una historia atrás, ¿no? Viene con el famoso código genético individual. Es un código que viene, no lo pone en la computadora, ¿no? Es una memoria espiritual, ¿no? Cultural. Y en toda vida humana, digamos, el sentido último, lo que tenemos que llegar a ser realidad y respetar es esto, ¿no? Que no venimos para hacer lo que queremos, sino para cumplir una misión a la cual estamos llamados, ¿no? Nadie decide nacer y nadie decide morir, ¿no? La vida nos es regalada. Y cuando llega a su culminación, el que nos dio la vida nos llama. Y en ese interín tenemos que vivir con con ese dinamismo, ¿no? Que a veces se hace una carga, ¿no? La fe no es fácil tampoco. A veces es una carga pesada, ¿no? No por el contenido en sí mismo, sino por los precios que hay que pagar, ¿no? A imagen y semejanza del que no creo que también pagó sus precios. Y esto, digamos, llevado a la vida de la iglesia. Nadie hace en la iglesia, tiene una misión de hacer lo que quiere, ¿no? Incluso ni, como dice ahí Ratzinger, que él después lo cumplió también como papa, ¿no? No para hacer lo que quiere. El que llega a la autoridad, al puesto máximo, es no es jefe, ¿no? En todo caso es vicario, ¿no? Vicario de aquel que da el poder de apacentar las ovejas del dueño, ¿no? De la grey, que es Jesucristo, no somos nosotros, ¿no? Y el ejercicio de la autoridad tiene que ver, la palabra autoridad tiene que ver, autoridad no es el que manda, ¿no? Autoridad es aquel que ayuda a que las cosas se desarrollen, ¿no? El que manda solo y no ayuda a crecer es autoritario, ¿no? Autoridad es, por eso los papas, como dice acá el texto, el papa no está puesto para introducir cosas de afuera, sino para mantener viva, ¿no? Esa memoria, esa tradición. No nos olvidemos que la revelación cristiana tiene 3 patas o 3 elementos, ¿no? 3 fuentes, que son la Sagrada Escritura, la tradición, ¿no? Muchas veces no escrita, y el magisterio de la Iglesia, ¿no? Y la historia de la Iglesia en este sentido, en cuanto al magisterio, es el desarrollo, cómo mantener viva, ¿no? Esta tradición y esta revelación escrita, ¿no? Que son las Sagradas Escrituras. Así que, digamos, esto supone, resumiendo brutalmente, ¿no? El hecho de que esto es un ejercicio que al que lo quiere vivir en plenitud tiene que tener una conciencia plena y saber que está, ¿no? El sentido último de esto es servir a la verdad, ¿no? A la verdad que nos, que como dice por un lado en el Evangelio de San Juan, la verdad nos hace libres, pero también pide que estemos a su servicio, ¿no? Profesor, aquí nos viene como anillo al dedo. Justamente estaba viendo el apartado del Catecismo de la Iglesia Católica en el que habla de la conciencia, el dictamen de la conciencia a partir del punto 1777. Y aquí, o sea, mis ojos se han posado sobre un texto que dice: la conciencia es una ley de nuestro espíritu, pero que va más allá de él. Nos da órdenes, significa responsabilidad y deber, temor y esperanza. La conciencia es la mensajera del que, tanto en el mundo de la naturaleza como en el de la gracia, a través de un velo nos habla, nos instruye y nos gobierna. La conciencia es el primero de todos los vicarios de Cristo. John Henry Newman, carta al duque de Norfolk. Es el primero de todos los vicarios de Cristo. Esto viene como a confirmar lo que estábamos comentando. Claro. Y bueno, ya nos queda un minuto. Y no nos olvidemos, Juan Pablo II habló de la conciencia santuario de la vida, ¿no? Así que les recomendamos a todos ustedes que lean el Catecismo, que lean Conciencia y Verdad. Y ya con esto terminamos, profesor. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y como siempre nos vemos en el próximo programa de Solo el Amor Crea.